Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy hemos querido hacer una pequeña reflexión sobre lo que sucedió ya pues la pasada semana con esos vientos que hubo, esa lluvia que provocó inundaciones y bueno, pues he querido hablar con Rafael Salgado, que es técnico agrícola, es técnico forestal y además es ingeniero, Eso experto en ingeniero jardinería y en, pasadismo por la Universidad de Sevilla. bueno, pues he querido hablar con él porque la verdad que lo que ha sucedido nos ha dejado a todos un poco alarmados, porque aunque a pesar de que en otras ocasiones ha habido lluvias y ha habido vientos, pero como esta vez aquí, por ejemplo, tenemos una muestra de todo lo que se ha caído de árboles, aquí han recogido bastantes árboles. ¿De qué zona son estos árboles, Rafael? De lo que sé, porque he hablado con gente, con compañeros del servicio de parques y jardines del ayuntamiento, se está trayendo toda la zona que pertenece al municipio de Ayamonte. Entonces, en plan de urgencia, lo que se está haciendo es acopiar aquí toda la masa vegetal que se ha caído, con intención de que luego vengan camiones de biomasa y llevársela para biomasa. Era la manera más rápida de actuar ante un episodio tan grave como el que sucedió el domingo. Entonces, están acopiados aquí provisionalmente y luego vendrán unos camiones grandes con unos pulpos y se lo llevarán para, supongo que biomasa. Cuéntame cómo lo viviste ese día. Bueno, pues a ser domingo y el día tan feo que hacía, estaba en casa y precisamente estaba trasteando en el ordenador haciendo 4 cosillas y vi como cada vez iba la cosa complicándose más. Y ya llegó un momento en torno a las 5 de la tarde, que fueron los momentos más de viento más intenso y de mayor lluvia, que al poco tiempo ya empecé a oír sirenas pasar y coches de bomberos y no sé qué, y empezó el teléfono a echar humo, porque empezaron a llamar aunque no trabajo en la jardinería pública, sino me dedico a la jardinería privada, tengo responsabilidad en bastantes comunidades y empezaron a llamar vecinos, propietarios, compañeros de trabajo, avisando de que había incidencias en un gran número de las comunidades en las que prestamos nuestro servicio. Entonces ya fue una locura y todo el mundo mandándome vídeos de Huelva, de Ayamonte, de Isla Cristina, así que tengo un arsenal de vídeos de lo que estaba sucediendo prácticamente en tiempo real. La grandeza de las redes sociales es eso, que con la inmediatez de que suceden las cosas, enseguida la gente lo comparte. Así que ya la tarde fue un sin vivir y al otro día por la mañana, pues lo único que hemos hecho, todas las empresas que nos dedicamos a esto, es intentar solventar en la medida de lo posible los daños y los destrozos que ha provocado el huracán no, era tormenta Bernard, ¿no? La han llamado Bernard, ¿no? En esas andamos toda la semana y seguimos, y lo que queda. Rafael Salgado, que es gerente de Novaflora, una empresa de jardinería y mantenimiento. Tienes urbanizaciones tanto en Costa de Suri como en la playa, pero ¿dónde ha sido peor los efectos? A ver, te hablo en mi caso especial, la comunidad de las que llevo, las dos comunidades más afectadas, en el sentido del número importante de vuelcos y ejemplares grandes, Las Marismas, ahí en la rotonda grande que divide Isla Canela o Punta del Moral. En Hoyo 1 también ha habido unos vuelcos importantes, y en la zona de urbanización Las Palmeras, en la playa, también ha habido caídas importantes, ¿no? Entonces, es resaltar un poco la excepcionalidad del hecho. O sea, se han recogido casi 90 litros por metro cuadrado en una franja de 3 horas, y hay contabilizadas y medidas en Huelva rachas hasta de 103 kilómetros por hora. Y te comentaba antes también un poco la excepcionalidad de la orientación. Gran parte de lo que ha pasado también es porque los vientos venían del norte y tenemos los árboles acostumbrados a otro tipo de viento, pero vamos, aún así ha sido la combinación de 90 litros y 103 y rachas de 103 kilómetros hora la que ha hecho, que ha provocado la mayoría de los vuelcos y fracturas que estamos viendo aquí como resultado de lo que se está retirando de nuestras calles y de nuestras urbanizaciones, ¿no? Cada uno, las urbanizaciones son privadas y se está gestionando de otra manera. Esto es lo que está haciendo el ayuntamiento, evidentemente. Cuando fuiste, por ejemplo, a Isla Canela, ¿cómo encontraste la playa? Bueno, Bueno, la playa me refiero a la avenida. he de decir, el domingo empecé por la tarde cuando pasó
las rachas fuertes a las 6 y las 7 de la tarde, varios compañeros se desplazaron a la zona de las comunidades de la playa y otro compañero se desplazó a Costa Suri. La playa estaba totalmente los accesos inundados, con 15 o 20 centímetros de agua, y el campo de golf, un eucalipto enorme de 30 metros de altura, estaba interrumpiendo el tránsito hacia el campo de golf, el hotel y la zona de Hoyo 1, y lo que eran los accesos a la playa estaban totalmente inundados y saturados de agua, y un paisaje dantesco, como si hubiera caído, cuando vemos las imágenes que estamos viendo ahora de Acapulco, ¿no? Me parece la que están poniendo, ¿no? Que se ve que parece que ha pasado un huracán, un ciclón, todo lleno de ramas, todo lleno de hojas, agua por todas partes y muchas dificultades, y gente intentando hacer lo que podía con bajo. Es que hacía minutos que había acabado el temporal, pero eso no lo viví yo en persona, lo vivieron los compañeros que me estaban mandando los vídeos permanentemente. ¿Qué especies han sido las más afectadas? Bueno, si sacamos el balance, yo te puedo hablar de las mías y el balance de aquí. Aquí lo que se ve, básicamente lo que más hay es tipuana tipu, que es el árbol que tenemos aquí en pie en la avenida. Hay eucalipto, hay algo de ficus, algo de olivo, y aquí hay detrás nuestra una jacaranda, y por allí he visto algunas tuyas en coníferas. Estadísticamente, los vuelcos mayores, lo que pasa que aquí no lo tenemos mucho, se dan en quercinia. Hay una tabla nacional que se estudia estos episodios, qué árboles son los que caen más. Entonces, los árboles que más fallan en la ciudad, porque es distinto la ciudad al campo, los árboles que más fallan en la ciudad son las quercinias, que podríamos hablar lo que son robles, encinas y alcornoques, ¿vale? Detrás le siguen los pinos son malos compañeros en la ciudad. Después de los pinos van los eucaliptos y después los cipreses. Estas 4 grandes familias engloban la estadística de la mayoría de los vuelcos que tenemos en España censados, ¿vale? En este caso aquí, sobremanera, también es un árbol que abunda más, es la tipuana. Y las circunstancias son distintas. No es lo mismo un vuelco que una fractura, ¿vale? Vuelco es cuando el árbol se sale del suelo, por llamarlo de una manera, y fractura es cuando se fractura el tronco o se fractura rama. Todo se contabiliza como fallo, porque realmente el árbol ha fallado, entre comillas. Los que fallamos somos nosotros, pero decimos que el árbol falla, pero no es lo mismo una fractura que un vuelco. Cada uno habla de una problemática distinta. Los vuelcos se producen por una cosa y las fracturas se producen por otra. ¿Y qué es lo que más se ha dado? ¿Qué caso se ha dado más, fractura o vuelco? En mi caso, en comunidad privada, porque yo el 100% del ayuntamiento lo desconozco, yo lo veo aquí, en lo mío la mayoría son vuelcos. O sea, ha fallado el sistema radicular en la mayoría de los casos, porque suele ser muy superficial, porque están en pradera, están en el césped, y al estar tan regados con 90 litros, hacen un sistema radicular relativamente superficial, no profundizan, y en un episodio de tanta agua y tanto viento hay que pensar que el suelo es poroso y se transforma en una esponja. Entonces las raíces empiezan a bailar con el viento y pierde la adherencia y la cohesión que debe de tener en un suelo normal, se satura de agua, se impermeabiliza, y lo que hace ya la función de estabilidad, la función de adhesión que tienen las raíces de anclar al suelo. Básicamente las raíces que cuando estudiamos anclan al suelo y nos dan el agua y los nutrientes que lo suben hacia la copa. Ese anclaje se pierde porque se ha transformado el suelo en una esponja que ha desprendido todo el oxígeno que tenía y se ha saturado de agua. Tú en una esponja eres capaz de mantener la estabilidad, inviable. Si además le das unas copas muy grandes y vientos de 100 kilómetros, pues el árbol vuelca, digamos, el cepellón y las raíces salen de la tierra y el árbol cae por completo. Fractura, en cambio, es cuando se te cae parte del tronco o parte de ramas. También ha habido fracturas, en la mayoría de los casos, provocadas por malas praxis anteriores. Esas podas que sometíamos a los árboles años atrás han hecho grandes cortes, grandes heridas y grande emisión de ramas mal ubicadas y muchas ramas en un mismo punto de encuentro. Esas ramas son las que han fracturado, normalmente en la mayoría de los casos provocadas por malas prácticas de años A, que afortunadamente cada vez se van desterrando más. Yo me he quedado un poco sorprendida porque en Ayamonte hay numerosas palmeras, sobre todo en la zona de la playa, en Costa Suri, y parece que las palmeras han aguantado bastante bien.
Biomecánicamente, la palmera sirve de ejemplo a los arquitectos para construir rascacielos. Su dinámica, su morfología y su fisiología las hace estar adaptadas, son los vegetales mejor adaptados. Si vemos imágenes de los huracanes en el Caribe, aunque caen, las últimas que quedan en pie son siempre las palmeras. Su dinámica, su morfología y fisiología del tronco y la disposición de las plantas. Cuando veáis las imágenes que están poniendo de Acapulco, ¿no?, veáis que se transforman en un cono. El viento hace que las palmeras, todas las palmas van en dirección, se dejan vencer por el viento y lo que hacen es disipar. Toda esa energía la disipan. Si comparas una palmera frente a un ciprés o frente a un árbol, el esfuerzo que hace contra el viento es mínimo, por su dinámica es esbelta. Y apenas la hoja la tienen concentrada en un punto, el tronco es flexible, todo eso son elementos que hacen que disipen, cómo disipar la energía. Entonces, al ser capaz de evacuar ese agua, la disposición en cono hacia atrás de las palmeras, en porte de vela, se transforman en una vela y echan todo el agua afuera, y además la esbeltez del tronco hace que sea flexible y que se muera y no se oponga a tiesa. Tú intentas ponerte tiesa y firme, fracturas antes, la palmera empieza a hacer un movimiento helicoidal y las palmas se disponen a favor del viento y consiguen así sofocar los huracanes de 200 y 200 y pico de kilómetros, que estaba fresquito, que ha salido de México recientemente. Podéis ver las imágenes y veréis cómo todas las palmas se disponen en una forma de cono para soltar el agua y la palmera se va oscilando. También caen, sí, evidentemente, pero antes han caído millares de árboles antes de que caigan las palmeras. Aquí han caído palmeras también, pero asociadas o a vuelco o asociadas a algún defecto en el tronco. Como técnico que eres, ¿cómo has visto la actuación que se ha realizado? Bueno, a mí me parece que todo el mundo siempre va a pedir más, pero lo que tengo referencias tanto en Huelva como en La Cristina como Ayamonte, hay que felicitarlo por la diligencia que han tenido. Se ha actuado correctamente. Primero se ha ido a lo urgente y a hacer las vías de tránsito para restituir el tránsito de la ciudad. Y aunque esto termine ahora, esto no queda aquí. Ahora hay un montón de árboles dañados, un montón de copas dañadas, que empezará un proceso lento, porque todos los árboles inclinados hay que decidir si se ponen de pie o se terminan. Ahí no se ha acudido todavía. Te hablo porque con los responsables del arbolado en Huelva somos compañeros y tengo mucha relación con ellos. Aquí con Ayamonte también he hablado incluso con el técnico del servicio. Esto ha sido el tratamiento de urgencia, que creo que se ha accionado razonablemente y se ha respondido lo más rápido posible dentro de los medios. Aquí tienes la prueba, no sé cuántas cubas de material hay aquí, estamos a viernes y el episodio pasó el domingo por la tarde. O sea, sin entrar en valoraciones políticas, la actuación creo que ha sido la adecuada y a nivel del daño que se había producido. Y ahora transmitir que queda mucho por hacer, porque ahora hay que decidir con lo que ha quedado en pie y ha quedado inclinado, qué se hace, y con esos árboles que se han visto muy afectados de copa, si se le va a actuar sobre ellos, porque ahora realmente un árbol inclinado hasta cierto punto es un riesgo, ¿no? Un riesgo que hay que valorar y decidir si sigue en pie o desgraciadamente hay que apearlo. Pero yo particularmente creo, todo el mundo pedirá más, ¿no?, pero que la reacción en este caso del ayuntamiento que más conozco, aunque soy de Isla Cristina y vivo allí, pero trabajo de hace 30 años en Ayamonte, yo creo que está acorde a la complejidad del problema, y aquí tenéis la prueba, ¿no?, la montaña de restos de árboles que tenemos aquí acopiados esperando ser trasladados. Cuéntame, porque cada vez como que se van dando estos extremos climatológicos, meteorológicos, que bueno, hacen que puedan suceder este tipo de situaciones. ¿Cómo se pueden prevenir? A ver, ¿cómo se Bueno, pueden prevenir, el tiempo no se puede prevenir, pero que hagan menos daños. Sí, mira, eso es un debate, y me voy a meter en lo que a mí realmente me gusta y me apasiona, que es la arboricultura. Me gusta la jardinería en general, pero especialmente siento predilección por los árboles, ¿vale? Hay un debate permanente, árbol sí, árbol no, en la ciudad, y siempre en redes sociales pues habrá todos talados y las hojas que ensucian las alcantarillas y no sé qué. Y el debate para mí no debe de existir, y más hoy por hoy en esta situación de cambio climático que algunos niegan, pero que creo que cada vez es más evidente.
Lo que tenemos que conseguir es seleccionar mejor, cosa que antes no se hacía, plantar mejor y gestionar mejor. Hasta ahora es entrar un poco en una cuestión técnica, que si quieres te la comento, intento ser lo más rápido posible. Tenemos que diferenciar mucho lo que es un árbol en el campo y un árbol en la ciudad. Un árbol en la ciudad vive completamente, sus raíces están delimitadas en su crecimiento y confinadas en su crecimiento y no se expresa como debiera su sistema radicular. Y lo sometemos, pues mira la copa de ese árbol que tenemos ahí, si podéis cogerla luego, a un alcorque de 80 por 80. Todo lo demás es impermeable y tenemos un alcorque de 80 por 80. Y le decimos a ese monstruo, un eucalipto que ha caído en la esquina allí y tenía 30 metros, que tiene que vivir en un alcorquito de 30 por 30. Evidentemente estamos haciendo colosos con pies de barro, estamos haciendo un arbolado que antes sometíamos a poda y ahora no hacemos acertadamente, porque siempre antes se poda en otoño y todos los árboles mochados como si fueran una viña. Afortunadamente ese criterio ha cambiado, dejamos que el árbol se exprese con su genética natural, que se exprese con su silueta que millones de años de evolución le han dado, pero en cambio no hemos mejorado el suelo. Para seguir conviviendo con el árbol en la ciudad tenemos que aprender a seleccionar mejor, a gestionar mejor, pero por supuesto a plantar mejor. Y el alcorque de 80 por 80 hay que desterrarlo, pero desterrarlo ya. Soluciones hay. Lo que no entiendo es que en los nuevos desarrollos urbanísticos, los nuevos planeamientos, los ayuntamientos no exijan, si queremos seguir conviviendo con el árbol en la ciudad, en que se haga bien. Es impensable que proyectos nuevos sigamos planteando alcorques de 80 por 80, porque se sabe, científicamente está estudiado y está probado, se sabe desde el último cuarto del siglo pasado. En cambio, eso que se sabe, que lo saben los científicos, que lo saben los técnicos, no se está trasladando a la realidad de la calle y se sigue diseñando y plantando como siempre. Y dicen por ahí que si hacemos siempre lo mismo, obtendremos siempre los mismos resultados. O sea, si seguimos plantando mal y pensando que un gigante de 30 metros vive en un alcorque de 80 por 80, seguirán viniendo episodios de este tipo que nos tirarán los árboles. En este caso es como en política, decimos la herencia recibida. Hemos recibido una herencia de que los árboles tradicionalmente todos los otoños y todos los inviernos se podaban. ¿Por qué? Porque quien podaba era gente que venía reciclada del campo y lo que sabía hacer era podar perales, ciruelos, manzanos, nectarina y melocotonero. O podaba viña. Y cuando terminaba de podar la viña se iba al pueblo a podar los arbolitos que tenía en la calle. Hay que quitar el apellido. Decimos árbol es ornamental. No, el árbol es un árbol por sí. Lo importante es el sustantivo, que es un árbol. El ornamento es adicional, es algo que pasa, es algo que cambia, los gustos cambian. El árbol no es ornamento. Hoy, más que nunca, el árbol es una necesidad. En unos episodios de cambio climático, de islas de calor en la ciudad, el árbol es el mejor elemento que nos puede ayudar a combatir ese cambio y esa sombra y esa filtración de elementos y a evitar el ruido y generar biodiversidad. Es nuestro mejor aliado, pero lo tenemos que plantar bien, no como lo estamos haciendo hasta ahora. Entonces, si pensad lo que os digo, si un rascacielos no tuviera cimientos, entonces lo obligamos a vivir en unos espacios muy pequeños y confinados, muy cerca de la fachada. Tú conoces por tu comunidad que tenemos conflictos con árboles que en su día se decidió plantar a 2 metros o 3 metros del balcón de un vecino. Ese árbol está mal seleccionado, mal plantado y nunca debió estar ahí. Ahora te obliga a que todos los años lo tengas que demochar, porque evidentemente el vecino que se le mete las ramas en un primero, pues se queja con razón de que tiene un árbol metido que no puede salir al balcón. Entonces, ese tipo de cosas se hacen en fase de diseño. Y ahí es donde estamos fallando. No estamos implementando las medidas que sabemos y conocemos desde hace tiempo, pero no se ponen en práctica. Porque seguro que apuestas por esas ciudades que vemos cada vez más, ciudades en las que hay parques, incluso hasta plantan encima de los rascacielos, encima de los pisos. Esa medida ya como medida de eficiencia genética la tenemos. Por ejemplo, Francia no se puede ver un edificio nuevo que la cubierta no esté ajardinada. O sea, los techos verdes, los jardines verticales, todo va en la misma consonancia, buscando lo que se llaman los servicios ecosistémicos o potenciando las infraestructuras verdes de las ciudades. El único problema es que da la sensación que en España siempre vamos a la cola de muchas cosas, excepto proyectos muy puntuales en Madrid, Barcelona, Sevilla está cambiando un poco esa mentalidad, seguimos sin implementar esas medidas. Yo no sé, creo que Madrid estaba tocando algo de las cubiertas verdes. En Francia te aseguro que no hay ni un solo edificio nuevo
que no esté obligado a tener una cubierta verde. Y en la medida de lo posible, fachadas con jardines verticales, o sea, el concepto lo llaman naturación de la ciudad. Entonces hay un montón de terminología, de conceptos. Todo esto surge buscando los servicios ecosistémicos que nos puede proporcionar las áreas verdes, que están más que estudiados por salud, ya no solo por patrimonio, por salud, pues mejoría de el aire que respiramos, por biodiversidad, por un montón de factores que aportan las áreas verdes a la ciudad y al ciudadano, sobre todo en esta situación tan grave que estamos padeciendo de cambio climático y lo que se nos viene encima, ¿no? Pues Rafael, ha sido todo un placer hablar contigo, la verdad que se nota que te apasiona tu trabajo. Hombre, y en concreto toda esta faceta de la arboricultura que me apasiona. Y intentar, ¿tú sabes lo que me da pena de este episodio? Que si sigues las redes sociales, y tú las sigues evidentemente, porque esto es una entrevista para redes sociales, oigo la opinión de mucha gente que se pronuncia sin tener ni pajolera idea de lo que está diciendo y me entristece porque culpan al árbol del todo. Que si son malos, que si las hojas, que si no sé qué, que si las aceras, solo se pone en la balanza el aspecto, lo que llaman diservicio, lo que perjudica. Pero todos los servicios y los beneficios que ese árbol está aportando al ciudadano, nadie lo valora. Y más que nunca, te lo digo, el árbol hoy es una necesidad, no es un ornamento. Hay que desterrar ese calificativo de ornamental. El árbol hoy es necesario y por sí tenemos que tenerlo en la ciudad, pero para tenerlo tenemos que cambiar la mentalidad y darle su espacio. Y no hay árboles buenos ni malos, hay malas decisiones, o malos jardineros en este caso, o malos proyectistas. Pero no, los árboles crecen, o sea, si tú sabes cómo crece un ficus y cómo se expresa y que hace unas raíces acostilladas y que se apuntala, se arriostra como las catedrales góticas y empieza a hacer costillas y se hace enorme, no puedes poner un ficus en un alcorque de 80 por 80, ni a 2 metros o a 3 metros en una acera de una fachada. Entonces, el árbol crece como su genética de millones de años le ha dicho que tiene que crecer. Somos nosotros los que pretendemos cambiarlo. Y todo lo que sea, no, pues podamos, vamos en contra, porque podar es contaminación, es gasolina, inversión, gastos de dinero, cuba, retirar el material, cosa que la gente no ve. Hay que podar, bueno, ¿por qué hay que podar? Hay que elegir bien, elijamos un árbol que no tengamos que podar, o que podemos solo en poda de formación, y que no afecte a los servicios, que no entre en conflicto con la farola, que no entre en conflicto con un semáforo, que no se meta en el balcón de mi casa. Luego vendrá que si es más bonito, que si da las flores, que cae las flores, es que nos hemos vuelto absolutamente intransigentes, no aguantamos que si me cae una hojita, que si me manca el coche, es que tenemos que poner en valor todos los que nos dan y dejar un poquito de lado o soportar, entre comillas, esos diservicios que sí tiene, pues claro que lo tiene, pero que levantan las aceras porque se ha plantado mal o porque la acera está mal hecha. Porque si tú haces bien la acera y le dejas un espacio, un volumen de suelo necesario, el árbol no levanta las aceras. Por una sencilla razón que la gente no entiende, básicamente. Los árboles respiran y respiran por las raíces. Entonces, la gente piensa que el árbol va a vivir en un cuadradito de 80 por 80. El árbol dice, no, nos contaban en el cole, el árbol, las raíces pivotantes profundizan y buscan el agua. Si no hay oxígeno, no profundizan. El 90% de las raíces de un árbol está en el primer metro de suelo. No es mentira, los árboles no profundizan en el monte, en el campo, en la ciudad, y se busca la vida, cuando un suelo natural, en un suelo antropizado de una ciudad, lleno de servicios, lleno de construcciones, compactado con zahorra porque tienes que hacer una acera encima, el árbol no profundiza. En una ciudad como Isla Cristina Bayamonte, que tenemos nivel freático a 1 metro, cuando abro una excavación lo que sale es fango y es cíneo, y sale agua salobre. ¿Tú crees que el árbol profundiza? Es inviable, o sea, es que los árboles no levantan las aceras, hacemos mal las aceras y elegimos peor. Pues muchas gracias, Rafael. Nada, a vosotros por pensar en mí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado.